Renuncia de derechos. Fotos, música, anime y los raps usados no son de mi propiedad, lo único que me pertenece es el fanfic. Esto es un poco aburrido, diría Touma mientras comía un pastel. Sí, pero la verdad no esperaba que les afectara tanto el pasado de Todoroki, diría Rem mientras estaba sentado al lado de su padre Levi y su hermano Tenko. En eso te equivocas, hijo. ¿A qué te refieres, papá? Diría con duda. En realidad también quedaron un poco aturdidos con la información que Katsuki les dio antes de llegar. Además, sumando más la explicación del mundo hizo que se sintieran algo cargados de información, respondió Levi. Bueno, dejando eso de lado. ¿Dónde está Bakugo? Preguntaría de Kyu. Bueno, dijo que estaría en su habitación reposando, respondió. En otra parte. Al parecer no va a ocurrir nada interesante este día, dije mientras veía cada dimensión. El joven cerró sus ojos por unos momentos mientras pensaba en algunas cosas. Este pondría su mano en su mentón. Una granada saldría en su mano izquierda como si fuera magia. ¿Qué estarán planeando esos tipos? Había guardianes malvados aparte de los buenos. Bakugou permanecía sentado frente a las pantallas holográficas. Una tras otra mostraban mundos enteros con el mismo reporte. Estatus. Estable, demasiada calma. Demasiado orden. Esto no es normal, pensó, apretando lentamente el puño cubierto por el guante granada. Siempre hay algo moviéndose en las sombras, siempre hay una grieta en el equilibrio, pero ahora todo está en silencio. Demasiado silencio. Una punzada incómoda cruzó su mente. Un recuerdo. Una amenaza que jamás había olvidado. El virus vástago. Aunque encontraron una cura, ese parásito no era un simple enemigo. No ataca porque sí, no desperdicia movimientos. Ese maldito sabe cuándo esperar, sabe cuándo atacar. Bakugou cerró los ojos un instante, dejando escapar un leve suspiro cargado de tensión. Si el vástago está en silencio, significa que está aprendiendo. Significa que algo peor está por venir. Sus ojos se abrieron de nuevo, firmes, decididos, mientras la sala se iluminaba con el resplandor azul de las pantallas. Bakugou apartó la mirada de las pantallas holográficas. El azul de los indicadores aún parpadeaba en su mente, como un recordatorio molesto. Cerró los ojos por un instante y apretó los dientes. No, basta. Si sigo pensando en el vástago, terminaré consumiéndome antes de que aparezca. Con un movimiento firme, se levantó de la silla. Su cuerpo crujió levemente por la tensión acumulada. Caminó hasta el centro de la sala, respirando hondo, forzándose a mantener la calma. Necesito claridad. Si pierdo la cabeza ahora, no estaré listo para lo que venga. Se pasó una mano por el cabello erizado, intentando despejar su mente. Luego, sin mirar atrás a las pantallas, se dejó caer sobre un pequeño banco metálico al lado de la sala de mando. Apoyó los codos en las rodillas, inclinándose hacia adelante. Un pequeño descanso, eso es lo que necesito. Sus ojos se entrecerraron mientras trataba de dejar que la tensión se disipara, aunque sabía que, en el fondo, la sombra del vástago nunca lo dejaría tranquilo del todo. En ese momento 2 granadas saldrían como si fuera magia en mis muñecas. Vería un mensaje. Al parecer no ocurre nada malo. Al decir esto me las quitaría de mis manos. Mientras las tenía sujetas en sus manos las observaría por un par de segundos. Dudando un poco en dejarlas. Pero decide dejarlas aunque sea por un par de horas. Mejor las dejo, debo darme un descanso. Tras pensar eso las dejaría en una mesa que estaba cerca de las pantallas. Después de dejarlas me iría caminando hacia la puerta. Mientras abría la puerta me detuve, giré mi cabeza mirando las granadas. Con dudas si dejarlas o no. En ese momento pensaría un poco. ¿Estará bien si me voy? ¿Acaso no ocurrirá algo malo? Eran los pensamientos que recorrían su mente. Pero de un momento a otro, un recuerdo pasó por su mente. Debes mantener la calma, Katsuki. No pasará nada malo, diría el hombre con una gran calma. Tal vez tenga razón, dije mientras me iba de la habitación. El chico recorrió los pasillos de su ahora hogar. La duda aún seguía golpeando su cabeza como un mosquito queriendo beber su sangre. Aunque había otros que lo solían tomar con calma, no era el caso de Bakugo. Aunque Katsuki sabía cuándo divertirse y cuándo ser genial, también había momentos donde sabía que tenía que ser serio. Cosa que le causó un poco de problemas con algunos otros vigilantes, los cuales le decían que se preocupa demasiado. Katsuki decidió dejar eso de lado.
Sabía que algunas veces tenía que olvidar esos pensamientos. Aunque recordó un mensaje que le llegó de su granada, el cual era de un compañero. Él reportaría que nada malo o extraño pasaba en su sitio de vigilancia. Cosa que calmó un poco a Katsuki. Tras caminar otro par de segundos, llegaría a la sala viendo a sus amigos. Katsuki se detuvo unos instantes para ver aquella interacción de todos. Le fascinaba al ver a todos juntos, sin peleas, sin discusiones, solo paz, algo que Katsuki le gustaba bastante ver. En ese momento Bakugou recordó a su familia, la que tuvo antes de ser un vigilante. Él extrañaba a su familia, pero con esto hacía que se sintiera mejor. No se sentía tan solo. Sentía que debía protegerlos a ellos y a todos. Mientras miraba la escena con gran calma, alzaría su vista viendo que varios portales se estaban abriendo. Al ver esto, Katsuki se acercaría, haciendo que también los demás se percataran de los portales y igual se levantarían. De estos saldrían dos personas. De un portal verde saldría un hombre con una vestimenta parecida a un maya. Y del otro un ser humanoide con apariencia de lagarto. Elementor de Max Steel. Al verlos sonríe, al fin llegan, yo creí que no vendrían. Pues claro que íbamos a venir, además, me gustó tu viendo universos, dijo con una voz ronca pero con un tono feliz. Si tus vídeos son brutales, bro, gracias por invitarme, dijo Elementor. No hay de qué, amigos, dije con una sonrisa. Oye, ¿y los demás dónde están?, preguntaría. Bueno, Emilia, Blackstar y Orca se quedaron en la sala de cine para cuidar a todos. Está bien, dijo Elementor. Bueno, no los haré esperar, ya vamos a la sala. Volviendo a la sala de cine, se vería a Blackstar, a Orca y Satoru jugando con sus celulares. Por otro lado, las personas que fueron traídas estarían sentadas o acostadas, pues había cambiado la sala para que se pudieran relajar. Algunos estaban hablando y conociéndose. Otros estaban jugando con algunos juegos que les dimos. Unos estaban dormidos. Y otros por su parte solo estaban pensativos. ¿Y en qué pensaban estos? Bueno, es una respuesta muy fácil. Sus mundos, principalmente, ¿cómo estarán? Si sabían que ellos no estaban. ¿O acaso pensaran que morimos? Eran las preguntas que se hacían. Normalmente no se harían estas preguntas, pero como estuvieron en esta sala varias horas, esas preguntas no se detenían. Tras pasar unos segundos, la puerta arriba del palco se abrieron, revelándome a mí y a los demás. Bueno, ¿cómo están mis invitados?, les dije a Orca, Blackstar y Satoru. Bueno, han estado bien, solo que algunos están nerviosos y otros se durmieron. Está bien, gracias, respondí. Pero antes que nada, notaría que la mitad niña estaba dormida en la silla donde debería estar Emilia. En ese momento lo buscaría con la mirada. Pero no estaría. Oigan, ¿y Emilia?, preguntaría. Dijo que saldría por un par de horas, respondió. Está bien, dije, aunque por una extraña razón sabía que cuando él regresara no me gustaría su razón de irse. En ese momento me levantaría y me acercaría al borde del palco para ver a los demás. Pasarían unos minutos y todos notarían mi presencia. Así que ya regresaste, diría esta al verme. Tardaste bastante, dijo con algo de molestia. Sí, por favor, discúlpenme, dije con cortesía, pero tenía muchas cosas que hacer, dije con calma. Al oír eso, algunos tendrían dudas de que era tan importante. Algunos conocieron a los vigilantes, pero unas preguntas no paraban de sonar por la mente de todos. ¿Y eran que cuidan? ¿A qué se enfrentan? Y lo más importante, ¿que era tan peligroso para que ellos estén? Disculpe, diría Okarun mientras alzaba su mano. ¿Qué ocurre?, preguntaría. Una pregunta que me he hecho yo y otros, y es cómo están nuestros mundos. Al oír eso, varios también tuvieron esas preguntas, incluso los que no le dieron tanta importancia al principio. Todos al oír la pregunta me verían y esperaban con ansias una respuesta. Sentí las miradas de todos hacia mí. En ese momento daría un suspiro. Está bien, primero que nada sus mundos están a salvo. Mientras decía esto, daría un toque en mi cabeza cerca de mis ojos. Y en ese momento un antifaz de color negro saldría, el cual al mismo tiempo era un visor. De saldría una imagen holográfica mostrando sus mundos. Si se lo preguntan, yo a diferencia de otros prefiero que sus mundos sigan con lo suyo. Así que uso clones. Al oír eso quedaron en shock. ¿Clones? Sí, como dije, esos clones son muy parecidos a ustedes, incluso en poder y habilidades. Al oír eso, algunos se relajarían y otros por su parte no les gustó tanto la idea. Algunos estaban nerviosos y algo molestos, pues se sentían reemplazados. Pero bueno, dejando eso de lado, creo que primero haré esto. En ese momento daría un chasquido. En ese momento sintieron que algo cambió.
No solo por la acción sino que el ambiente se sintió algo cambiado. Similar a cuando Bakugo cambió las cosas para que ellos se pudieran relajar. La sala quedó en silencio pero un momento sintieron como el suelo empezó a moverse bajo de ellos. Como un temblor. Cosa que sorprendió y asustó a algunos. En ese momento verían cómo la sala empezaría a expandirse. ¿Pero qué? Diría con extrañeza. ¿Qué estás haciendo? Diría con un grito y con nervios. Tranquilo, solo quiero hacer más grande mi sala. Al decir esto verían cómo la pantalla empezó a crecer de tamaño. También verían cómo aparecían muchos más asientos. Cuando todo terminó verían cómo ahora la sala había cambiado, ahora la sala era mucho más grande al igual que la pantalla. Uf, mucho mejor, dije con una sonrisa. Antes que nada, si se preguntan por qué cambié mi sala se debe a que necesito más espacio para atraer a más personas. Al oír eso me verían. ¿En serio vas a secuestrar a más gente?, dijo con un tono tsundere. Oye, suena feo si lo dices así. Yo dirá más bien un pequeño momento para disfrutar de algo, dije con una sonrisa infantil. Al ver esto a algunos les saldrían gotas de sudor, incluyendo a mis amigos. Pero de repente algo llamó la atención de todos en la sala. En medio de nosotros se abrió un portal de color blanco. Cuando vi el portal me puse algo serio mientras mi ropa cambió pasando a mi traje de héroe. Touma por su parte sacó sus abanicos, y por su parte la mitad niña abrazaría la pierna de esta y se ponía atrás de ella. Satoru se puso en pose de pelea y su energía maldita saldría de sus manos. Elementor miró el portal con seriedad. Dekiru se pondría su traje de Izuku vigilante y activó el One for All. Levi se pondría serio y sacaría una espada mientras se pondría enfrente de sus hijos para protegerlos. Textiplan II sacaría un arma azteca. Mientras nuestros invitados se pusieron serios. Y los que tenían poderes se prepararon para pelear. El silencio reinó mientras todos vieron el portal. En ese momento verían como una silueta salió del portal. Y un hombre salió, tenía ropa blanca la cual lo cubría. Era un soldado ruso. Simo, el asesino fantasma. Cuando lo vieron los invitados sintieron una presencia fría. Por nuestra parte me tomó por sorpresa. Pues cuando alguien me pide venir me manda un mensaje. Pero él no. Pero de repente dije algo. Emilia, ¿eres tú?, dije. Al decir esto se volteó para verme. Falsa alarma, gente, es Emilia. Bueno, ahora sí no. Al decir esto los vigilantes se relajarían mientras bajaban sus armas al igual que los invitados. Oye, ¿dónde estabas, amigo?, dije con una sonrisa. Pero él solo me miró con seriedad, cosa que me tomó por sorpresa pues normalmente era alguien feliz y amable. La pequeña Mita lo miró a y corrió para abrazarlo. Cosa que él respondió acariciando su cabeza. Oye, amigo, ¿qué ocurrió?, le dije con la ceja levantada. Solo me observó por unos minutos. Luego se acercaría a mí, me susurró algo al oído. Cuando terminó mis ojos se abrieron de par en par, después de eso lo vi por unos segundos. En ese momento alza mis brazos en forma de abrazo, cosa a lo que él correspondió. Al ver esto varios se confundieron. Amigo, ¿puede estar con ellos?, dijo señalando a los personajes de Rumi. Claro, no hay problema, dije con una sonrisa calmada pero a la vez triste. Tras eso se alejaría de nosotros, para ir con los personajes de Rumi. Bueno, antes que nada primero voy a traer a los personajes que dije. En ese momento daría un segundo chasquido. La sala volvería a brillar. Cuando la sala dejó de brillar se revelarían a más personajes. Los nuevos invitados estarían dormidos. Cuando despertarían verían todo a su alrededor. Y se confundieron mucho debido a que no recordaban nada de haber ido a un cine, si se le podía decir dónde estaban. Izuku, ¿dónde estoy?, diría mientras veía la sala con extrañeza. Deku, ¿qué demonios haces aquí?, diría Bakugou con duda. Nota, si se lo preguntan, traje el universo de Boku no Hero en la temporada 7 durante la traición de Aoyama. Fin de nota. Goyo Sensei, diría Yuji viendo a su maestro. Goyo por su parte tenía su clásica sonrisa calmada y confiada. Aunque estaba pensativo, gracias a los 6 ojos podía sentir cada energía de aquí. Aunque le extraño dos cosas. La primera era que las personas que estaban con ellos no tenían energía maldita al igual que los otros. Y lo segundo era que había otra persona con una energía similar a la suya, cosa que lo sorprendió y extraño. Mientras que por otra parte 2 hermanos y una chica estarían juntos. Aunque ellos vieron a los demás, prefirieron analizar antes de hacer algo. Por otra parte los villanos verían a los héroes y los héroes se percatarían de la presencia de ellos. Al ver esto Izuku activaría el One for All. Bakugou activó su don mientras veía a Shigaraki y All for One.
Shigaraki al ver esto daría una risa de burla. Jajaja, saben, no sé por qué estoy aquí, pero la verdad no me importa estar aquí, me facilito más las cosas. Podré robar el One for All y destruiré este lugar. Dijo Tomura con una gran sonrisa, feliz y extasiado, aunque al igual que todos estaba muy confundido. Y no era lo único con los hechiceros, vieron que había maldiciones de categoría especial. La sala se llenó de una gran tensión. Pues era como ver a varios países estar a punto de entrar en guerra. Aunque eso no era nada con lo que se avecinaba. De repente no solo los hechiceros sino toda la sala se sintió un aura maligna muy grande. Cosa que sorprendió a todos. ¿Pero qué es esto?, diría Okarun con los dientes apretados. ¿Esta sensación es como la de Turbo Abuela?, se preguntaría. No, incluso es mucho peor, pensaría. Maldición, diría Momo mientras sentía un gran peso sobre ella. Y no eran los únicos, todos los invitados sentían un gran miedo y unas ganas incontrolables de escapar. Cosa que era peor para los faunos y las personas con don animal. Incluso All For One sentía escalofríos al sentir esa presión tan fría. Todos oyeron una risa que les heló la sangre a varios. Incluso a las maldiciones. Esto es perfecto. Mujeres, niños, ancianos, hechiceros y maldiciones, dijo con una gran felicidad. Esto será una masacre, gritó con una felicidad muy oscura y por una extraña razón repugnante. Cosa que gran parte de la gente escuchó. El rey Sukuna estaba libre. Cosa que extrañó y asustó a los hechiceros, principalmente a Yuji, pues él estaba encerrado dentro suyo. Yuji apretó sus puños con fuerza, no importaba. Da igual si Sukuna escapó, debo proteger a los demás. Ahora mismo él protegería a todos, pensó con determinación. En ese momento Shigaraki se lanzaría en contra de los héroes. El rey de las maldiciones estaba a punto de usar sus cortes para matar a todos. Por sus parte los demás tenían casi todos la mirada baja por la gran presión de Sukuna, aunque los héroes también la sentían, no era a gran medida. Todo se detuvo de un momento a otro. Ya no se sentía esa presencia tan fría. Como si nunca hubiera pasado. Incluso la tensión de antes se fue. Cosa que extrañó a todos los que tenían la cabeza baja. Cuando todos alzaron su vista, vieron un escenario increíble. Por una parte Deku, Bakugou, Shoto y la familia Todoroki, al igual que todos, vieron con sorpresa un enorme muro de hielo. Esto sorprendió mucho a Shoto, pues Shigaraki había destruido su hielo con facilidad. ¿Pero qué es este hielo?, pensaría Shoto mientras ponía su mano derecha con el hielo. Aunque también sorprendió a Weiss y su familia. ¿Qué demonios?, diría Tomura, pues le dio un golpe al muro de hielo, pero este estaba como si nada. Ni siquiera le hizo un rasguño. ¿Pero qué?, exclamó Tomura en una mezcla de odio, frustración y duda al mismo tiempo. Él tenía la fuerza de Old Mig, fácilmente podría destruir hielo como si nada. ¿Pero por qué no dañó el muro?, era lo que se preguntó. Tomura al ver esto decidió usar su don deterioro. Este vio con una sonrisa satisfecha como el hielo empezaba a destruirse. Pero esta sonrisa se borró al ver cómo el hielo se degeneraba. Shigaraki notó cómo el muro brilló por unos instantes. Al ver esto Shigaraki decidió soltar el muro. Y en esos momentos verían cómo el hielo se desapareció lentamente. Todos alzaron su vista y verían a la responsable. Una mujer de cabello blanco con una ropa roja y con dos abanicos en sus manos. Al verla todos se extrañaron. Los héroes y villanos se confundieron. Oye, tu mujer, ¿tú hiciste eso?, preguntaría Bakugou. Touma no respondió, solo dio una sonrisa calmada. Por otra parte los hechiceros verían que Sukuna estaba inconsciente debido a que Levi lo noqueó. Todo está bien, tranquilos, dijo Levi mientras dejaba a Sukuna en una silla. Al ver esto los hechiceros estaban sorprendidos, incluso Satoru Gojo quedó en shock. Aunque por su parte Yuji sintió una calma por unos instantes. Pero un pensamiento repentino pasó por su mente. Al igual que un destello, algo pasó por la mente del chico. Yuji recordó algo a alguien. Alguien a quien él odiaba con todo su ser. Rápidamente Yuji buscaría a ese maldito por todas partes. Pero para su horror, no estaba con las maldiciones. Al ver esto Yuji desesperado empezaría a buscarlo. Pero su miedo se intensificó al ver cómo este iba a por dos mujeres. Nadie se había percatado de la presencia de Majito debido a que todos se habían distraído con la mujer de cabello blanco. Yuji al ver esto empezó a gritar con desesperación y a correr para salvar a esas dos mujeres. Maldito mocoso, pensó con frustración. Todos oirían los gritos del chico.
Cuanto todos verían al chico notarían a la maldición, y las dos mujeres se asustaron. Pero los más asustados eran Izuku y Bakugou, pues el ser iba a atacar a sus madres. Ambos jóvenes usarían sus dones para proteger a sus madres. Y Yuji correría con todo para poder detener a Mahito. Mahito estaba a unos metros de distancia de ambas, la maldición daría un salto para poder transmutar a ambas mujeres. Mahito estaba a punto de tocarlas. Pero este sería jalado hacia atrás con mucha fuerza. Itadori, Bakugou y Izuku quedarían en shock. Principalmente Bakugou y Izuku y sus conocidos. Mahito está siendo sujetado por Izuku, con su traje de vigilante, y también Bakugou, con el látigo negro. Esto dejó en shock a los dos. Pues Izuku recordaba que se había quitado su ropa de vigilante, pero entonces ¿quién era él? Era lo que se preguntaba. Por su parte Bakugou estaba bastante sorprendido y algo molesto. Porque él tiene el látigo negro y porque hay otro Deku, diría con dudas, pero lo más importante porque se parece a mí, diría este con mucha sorpresa y confusión. Y no eran los únicos. Yuji se sorprendió por la gran velocidad de ambos, pues no pudo verlo cuando ellos llegaron. Por su parte Mahito se sorprendió, pues él estaba viendo que Izuku y Bakugou estaban lejos de él. Pero si eso es así, ¿quiénes son ellos? Se preguntó con duda la maldición. Bueno, eso no importa, pensó con una sonrisa. Pero antes de que hiciera algo, este sería jalado por los dos chicos, haciendo que este quedara en medio de los dos. Mahito se confió. No importa, incluso aunque me hayan sujetado, no podrán dañar mi alma, pensó con una sonrisa. Este pensaba que estos dos no podrían dañarlo. Grave error. En ese momento los puños de Dekiru y Bakugou golpearon el rostro de Mahito, con tal fuerza que hizo que la sala temblara por unos instantes. Después de eso Mahito cayó al suelo noqueado. Tras eso, usando mi látigo negro, sujetaría a Mahito para después levantarlo y dejarlo junto a las maldiciones. En ese momento cerré mis ojos y crucé mis manos. Gran muro carmesí. Tras decir esto, un muro de color naranja y amarillo intenso con apariencia cristalina apareció sobre estos. Oye, ¿qué crees que haces, maldito?, dijo Jogo con molestia. Lo que hago es mantenerlos en un lugar aislado, pues la verdad ustedes son muy agresivos, además, no quiero que ataquen o lastimen a alguien. Maldito, ¿acaso crees que somos simples animales?, diría con mucha ira. Pero decidí ignorarlo. Al ver esta acción se enojaría, mientras magma y humo salía de la cabeza de este. Desgraciado infeliz, gritó para lanzarme un ataque de fuego, pero este fue detenido por la barrera. Al ver esto solo di una sonrisa calmada. Cosa que solo hizo que se enfureciera más mientras humo y un poco de lava saliera de su cabeza de volcán. Tras eso giré mi cabeza y vería como Inko y Mitsuki se acercaron a nosotros. Cosa que Dekiru y yo decidimos quedarnos ahí. Inko se acercaría lentamente hacia Dekiru, quien solo la observó. Inko pondría su mano en la parte de la máscara de Dekiru. Izuku, eres tú, dirá mientras tenía su mano en su máscara. Dekiru solo la observó. En ese momento este se quitó un poco su máscara revelando su rostro. Cosa que sorprendió a Izuku y Inko, pues Dekiru tenía el cabello blanco. En ese momento Inko no sabía qué decir, pues este chico se parecía mucho a su hijo, solo con la diferencia del cabello. Por otro lado, Mitsuki se acercaría a Bakugou X-18, quien solo la observó. Mitsuki alzó un poco su mano con algo de duda. En cierto modo este chico se parecía a su hijo. Pero no sabía si su comportamiento sería el mismo al de su hijo, o este sería capaz de arrancarle el brazo. La mujer, con muchas dudas y nervios, pondría su mano en el cabello de Bakugou. En ese momento ella no esperó lo siguiente. Bakugou cerró sus ojos, los cuales reflejaron calma y felicidad. En ese momento el aire tensó a paso a uno de calma. Mitsuki por su parte quedó sorprendida mientras seguía acariciando el cabello del chico. Por su parte Inko abrazaría con algo de fuerza a Dekiru, este correspondió el abrazo. La escena calmó a todos, incluso a los villanos. Por su parte Deku y Bakugou, quienes estaban observando la escena, no sabían qué decir o hacer. Pues lo que veían era algo que no se podía explicar en verdad. Pues dos seres que se parecen a ellos estaban enfrente suya. Por su parte los demás también estaban sorprendidos. Incluso extrañados con la escena enfrente suya. Por su parte los que ya estaban aquí, al ver a Bakugou siendo acariciado, se confundieron. Pues no pensaron que él tuviera un comportamiento así. Pues normalmente estaba serio o bueno, eso aparentaba. Después de unos segundos, Mitsuki dejaría de acariciar el cabello de Bakugou. Tras eso todos los personajes de Boku no Hero se me acercaron y me harían muchas preguntas. Oye, ¿por qué te pareces a Bakugou? Oye, ¿en serio eres Bakubro?
Pero no solo a mí, también a Dekiru. Oye, ¿tú eres Deku-kun? ¿Midoriya tuvo un hermano gemelo? Preguntaría mientras ambos eran rodeados. Aunque por su parte Bakugou se acercó a mí, me diría. Oye, extra, ¿por qué me copias?, dijo con seriedad. Por su parte Izuku se acercó a Dekiru. Y haría la misma pregunta. Al oír esas preguntas, Dekiru y yo nos vimos. Está bien, está bien. En ese momento alcé mis dedos dejando salir un chasquido, el cual haría que todos los nuevos tengan información de las reacciones anteriores. Tras recibir la información se sorprendieron. Así que hay seres que vigilan mundos, diría con cierto interés. Eso es increíble, dijo con sorpresa e interés. Por su parte, algunos de nuestros compañeros se separaron para hablar con algunos personajes. Así que tú elegiste mi cuerpo, la verdad, no te culpo, cualquiera quería ser yo, dijo Satoru con mucha arrogancia. Así que tú tomaste mi forma, dijo Bakugou mientras observa a Bakugou X, 18. Bakugou solo estuvo en silencio, pero daría una sonrisa algo arrogante. Solo espero que seas de los más fuertes. No te preocupes, soy muy fuerte, diría yo. Al ver esto decidimos que todos se conocieran y hablaran para soltar un poco la tensión. Por otra parte, se vería Simo, el cual estaría en un asiento pensativo. Ruby y Jan intentaban hablar con él, pero sus respuestas eran secas o muy frías. Cosa que extrañó a las dos y a algunos personajes los cuales habían hablado con él. Al ver esto, Ruby, algo dudosa y preocupada, recordaría algo. Ese momento Ruby empezaría a buscar a Bakugou. Buscando con su vista, con algo de prisa y algo de desesperación. Cuando encontró a él, mencionó, centró su vista en el joven rubio y sin perder el tiempo se dirigió hacia el chico rubio. Mientras hablaba con Bakugou, sentí que alguien sujetó mi hombro. Cuando volteé mi vista y miré a Ruby detrás mía. Al ver esto me extrañé. ¿Ocurre algo, Ruby? Bakugou, ¿podríamos hablar?, me preguntaría. Está bien, dije mientras me alejaba de Bakugou y los personajes de Boku no Hero. En ese momento nos acercamos donde estaban los demás personajes de Ruby, los cuales me veían esperando una respuesta. Sentí todas las miradas de todos. Varias preguntas resonaban. Queriendo saber qué me dijo Simo y la razón de su comportamiento neutral. En ese momento solo los miré, para después girar la vista hacia Simo, dando a entender si me daba el permiso. Simo, el cual estaría sentado viéndome, solo daría un asentimiento en aprobación. Bien, solo les quiero decir que lo que van a escuchar no es nada bonito. Al decir esto todos se pusieron serios. Bien, aquí voy. El padre de Simo. Antes de terminar la frase se sintió una tensión muy fuerte. Como si supieran que lo que iba a terminar de decir no les iba a gustar. Algunos incluso antes de que terminara ya tenían suposiciones. Suposiciones las cuales estarían deseando de que no se hagan realidad. Murió, respondí en un tono melancólico, seco y triste. Las palabras que dije hicieron que todos se quedaran en silencio. Pero todas sus emociones era otra cosa. Varios sintieron lástima, tristeza y pesar. Lo que sintieron fue un golpe directo al pecho con mucha fuerza. Algunos no pudieron evitar dejar salir lágrimas. Algunos pensaron que los vigilantes eran seres sin corazón o sin emociones. Pero olvidaron algo, al fin y al cabo son seres vivos. Varios se acercarían a Simo para darle sus condolencias y animarlo. Simo solo daría las gracias con mucha tristeza. Tras eso algunos decidieron alejarse de él para darle un espacio. La mitad niña abrazaría con fuerza a Simo, pues también me escuchó a mí. Cosa que este respondió acariciando su cabeza. Al ver esto me acercaría a él. Para darle un abrazo. Tranquilo amigo, tu padre debe estar con Dios. No te preocupes, date un respiro. Tras decir esto solo me dio las gracias. Tras pasar unos minutos, todos estaríamos sentados y pensativos. Pero antes que nada me levantaría. Oye Bakugou, ¿a dónde vas? Voy a salir, quiero darme un respiro. Y salí un rato de la sala para poder respirar un poco. En ese momento cerraría los ojos. Pero en ese momento sentí algo en mi antifaz, daría un toque en el antifaz. De saldría una imagen holográfica de un joven. Andrés, un líder de clan. En ese momento daría una sonrisa como estas, Bakugou, dijo el chico. Bien, respondí devolviéndole la sonrisa. ¿Qué pasa amigo?, pregunté. Bueno, nada importante, solo quería decirte que la calma no durará mucho, mantente alerta, nos veremos después, dijo con una sonrisa, pero al mismo tiempo como una advertencia. Está bien, gracias, dije con una sonrisa. Cerrado la llamada. Por su parte se vería a Andrés sentado y pensativo. Pero en ese momento sintió un abrazo en su espalda. ¿Ocurre algo?, preguntó la mujer.
No es nada Ragnarik, solo estoy algo pensativo, respondió con algo de seriedad. Tranquilo, tal vez no sea nada, respondió esta mientras le daba un beso. Tal vez tengas razón, dijo correspondiente el beso. Tras eso volvería a la sala de cine. Cuando regrese sentí algo de tensión, cosa que me tomó por sorpresa. En ese momento giré mi cabeza viendo al gran muro carmesí cristalino donde estaban las maldiciones. Noté que Sukuna despertó, pero esa no era la razón de la tensión. Decidí prestar más atención y vería que gran parte de ellos estaban calmados o en silencio. En ese momento notaría algo, la tensión se debía a que varios padres estaban viendo a Endeavor con odio y desaprobación. Al ver esto, recordé que ellos habían escuchado el pasado de Shoto. En ese momento entendí todo. Algunos, o más bien casi toda la sala, odiaba a Enji. Por su parte, esto provocó varias reacciones distintas en la familia Todoroki. Shoto estaba callado, aunque no lo admita, sentía un poco de lástima por Endeavor. Por su parte, Fuyumi tenía la mirada baja y triste, pues ella, a diferencia de sus hermanos, no odiaba a Endeavor. Incluso Rei sentía lo mismo que Fuyumi. Natsuo no dijo nada, pues le parecía justo que todos odiaran a Endeavor. Aunque por su lado Dabi estaba feliz, no, más bien la palabra indicada era extasiado. Ahora no solo su mundo, sino que también otros mundos sabían lo basura que era su padre. Endeavor se quedó callado. Al notar esto decidí hablar para romper la tensión. Ejem. Dije y todos se voltearon a verme bien, así que ya saben a qué vamos a reaccionar, ¿verdad? Dije, así que seguirán reaccionando a nosotros, dijo Lida. Si así es, respondí. Pero alguno tiene una duda, dije. Yo tengo una, diría Denki. ¿Y cuál es? Bueno, esto, ¿cómo vamos a poder diferenciar a nuestro Bakugou contigo?, preguntó. Cosa que haría a algunos pensar. Oye, ¿eres tonto o acaso no ves que Bakugou está sentado con nosotros?, dijo Hirou. Kaminari solo bajó la cabeza con algo de vergüenza. Bueno, en realidad Kaminari tiene un punto, dijo Momo. Cosa que tomó por sorpresa a Hirou. Y Kaminari solo dio una sonrisa de victoria. En ciertos momentos tal vez los podemos confundir, dijo Uraraka. Está bien, yo sé cómo arreglar eso. Mi cabeza empezó a brillar de color rojo algo intenso. Cuando terminó, todos vieron como mi cabello ahora era de color oscuro. Muy bien, espero que esto arregle todo. Pero comenzamos. Muy bien, antes que nada quiero pedirles perdón por no tener el video reacción. Una disculpa, y por cierto quiero decir que la siguiente parte voy a tardar un poco. Y no lo malinterpreten, no es porque sea un vago y no lo vaya a hacer, se debe a que el siguiente video será a casa en Boku no Hero. También quiero aclarar que este será el nuevo aspecto de mi Bakugou. Y por último, gracias por ver mi video y nuevamente les pido una disculpa, gracias por entender, que Dios los bendiga, adiós.